Este lunes, la Fiscalía del Estado de Sinaloa encontró 4 cadáveres decapitados colgando de un puente de la autopista que sale de Culiacán, horas antes solamente de hallar otros 16 cuerpos hacinados en una furgoneta abandonada. Nuevas escenas que se enmarcarían en la guerra interna dentro del cartel de Sinaloa entre los partidarios del Chapo Guzmán y los del Mayo Zambada, los dos fundadores de este cartel actualmente presos en cárceles estadounidenses. Una guerra que estalló en septiembre pasado tras la detención de Zambada y que ya tiene un saldo de 600 asesinatos y 800 desaparecidos, según la DEA. A raíz de estos hechos, en el debate de France 24 ampliamos el foco y nos preguntamos cómo avanza la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum contra el crimen organizado. ¿Qué tan determinante es la presidencia de Donald Trump al otro lado de la frontera? Y, más ampliamente, ¿alguien puede ganar la guerra contra las drogas en México? Para el debate contamos, por un lado, con Ricardo Peralta Saucedo. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y coordinador de la Alianza Nacional Patriótica, y está con nosotros desde Ciudad de México. También desde la capital mexicana nos acompaña José Mario de la Garza Martins, director del proyecto Justicia Común. Bien, Ricardo, José Mario, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a debatir aquí en France 24. Antes de entrar en la discusión, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden recuperar este y todos los programas de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, y son las que ven aquí en sus pantallas. Ahora sí, antes de ampliar el debate, les quiero plantear a cada uno de ustedes que nos ayuden a comprender su opinión, su análisis sobre qué tanto ha agravado el problema de la violencia vinculada al crimen organizado en México, esta guerra interna en el cartel de Sinaloa. Y Ricardo, empiezo por usted. Gracias. Bueno, pues yo quisiera comentar que precisamente la condición de las propuestas legislativas que han sido aprobadas en nuestro país tienen que ver con una oportunidad para profesionalizar la capacidad del Estado, precisamente para prevenir todo lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas. No es una condición de los últimos sexenios. Esta condición, esta aprobación de esta legislación, que tiene que ver primordialmente con la seguridad nacional y con la seguridad pública, tiene que ver también con la seguridad inteligente, donde se está haciendo también un énfasis en la legitimidad social. Yo creo que esta naturaleza del cumplimiento del poder legislativo, precisamente en este tipo de legislaciones, van a blindar a un México para convertirse en un México como líder regional en la prevención del delito. Sin duda también se fortalece la operabilidad de todos los datos, del análisis predictivo y la coordinación entre todos los niveles de gobierno, que es sumamente importante, y no solamente entre los órdenes de gobierno, sino en todas las entidades federativas con las instituciones federales. Lo que se busca es tener una política de seguridad eficaz y que no solamente se esté midiendo en virtud de la reducción de los delitos, sino en la confianza ciudadana. Estas condiciones, como por ejemplo la CURP biométrica, más otras condiciones donde se le otorga a la autoridad investigadora la posibilidad de tener pues mayores herramientas tecnológicas para ubicar a las personas, que no sea tan fácil, por ejemplo, adquirir una tarjeta, un chip para contratar un teléfono. México es todavía uno de los países donde de manera más fácil, más laxa, se puede contratar teléfonos celulares, que estos mismos pueden ser utilizados para la comisión de muchos delitos hace décadas. Sí. Y ha habido una resistencia también hace décadas para que esto suceda. Yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad para que se invierta en cuerpos policiales eficaces, preparados, y que esta condición sí sirva para fortalecer los sistemas locales de justicia, para tener ese blindaje institucional, y que eso se convierta también en un blindaje continental, sí, porque no es una condición solamente de México, sino del continente completo. Ricardo, ahora entraremos en cuestiones de prevención, pero le traslado la pregunta a José María, a José Mario, disculpe, y si puede ser, le agradecería que se ciñera a esta pregunta que le hago, y es ¿qué tanto ha agravado el problema de la violencia vinculada al crimen organizado, esta guerra interna dentro del cartel de Sinaloa? De acuerdo, pues es un hecho notorio que en nuestro país existe
un poder fáctico equiparable al poder del Estado, que es el crimen organizado, específicamente a través de estas estructuras criminales que son los cárteles mexicanos, que operan con estructuras muy refinadas de financiamiento, de operación territorial, incluso de operación internacional para llevar a cabo estas actividades ilícitas en nuestro país. La disputa territorial y de mercado de estos cárteles en el país ha dejado ensangrentado en el país desde que se inició la famosa guerra contra el narcotráfico en el periodo de Felipe Calderón. Sin duda, esta fue una estrategia fallida que dejó miles de muertes y daños colaterales en el país y que los gobiernos posteriores, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno posterior de Andrés Manuel López Obrador y la actual administración han tratado de combatir sin éxito. Si bien los números, los datos duros de los homicidios y de los que más duelen a los mexicanos han disminuido en un porcentaje menor, han incrementado, por ejemplo, los números de personas desaparecidas en nuestro país. Sí. La estrategia de seguridad que se plantea en esta nueva administración, si bien no retoma la estrategia anterior de abrazos no balazos, trata de equilibrar en un punto medio esta nueva estrategia de inteligencia con justamente esta disputa territorial y comercial que se está dando en nuestro territorio. Esto se ve todos los días en nuestro país, claro, en las primeras planas, como lo acaban de mencionar en la introducción de este programa, y lamentablemente se ha normalizado en nuestro país recibir este tipo de noticias y leer este tipo de noticias. Claro, hablemos precisamente de esta guerra por el control territorial, cuando en septiembre de 2024 del año pasado capturaron al Mayo Zambada en Estados Unidos mediante la presunta traición de su compañero y a la vez rival, ¿no? Uno de los chapitos de esta organización, del cártel de Sinaloa. En varios espacios en este mismo estudio recuerdo una discusión que ya, digamos, adelantaba, ¿no?, esta guerra por el control territorial. ¿Qué se hizo para prevenirla, Ricardo? Bueno, en principio quiero clarificar una realidad. Hablar de que el territorio nacional de nuestro país está controlado por los cárteles es una exageración. Desafortunadamente hay regiones donde sin duda hay presencia del crimen organizado, pero la vida institucional, la vida económica, la vida social de nuestro país, hay absolutamente gobernabilidad en todo el territorio nacional. Hay territorios sin duda donde las condiciones de seguridad son diferentes a las de otras partes del país. El territorio es gigantesco, pero bajo ninguna circunstancia podríamos hablar de siquiera una similitud con el Estado mexicano, la presencia de los cárteles. Yo considero que esta condición, esta descomposición después de la detención del Mayo Zambada, pues no solamente tuvo reacciones por parte de los grupos delincuenciales, tuvo una reacción desde el punto de vista institucional con la presencia de miles de militares, de miles de miembros de la Guardia Nacional y también de la Secretaría Armada de México, de la Secretaría de Marina, y esto encabezado por el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha estado incluso viviendo en Sinaloa, estuvo ahí durante un periodo largo y ha estado precisamente buscando que esta condición no sea lo mismo que se hizo en sexenios anteriores. Precisamente por eso empecé hablando de las reformas legales con las que inicié, porque finalmente nos lleva a eso. La condición legal para poder actuar en materia de investigación y de inteligencia requería de un marco jurídico muy fortalecido. Teníamos una deuda de más de 30 años sin poder realizar este tipo de actividades desde el punto de vista institucional. Solo se podían realizar a través de la autorización judicial, es decir, a través de un juez. Ahora la autoridad podrá realizar este tipo de actividades donde haya la detección de operaciones susceptibles de investigación, y obviamente esto va a acotar a los grupos del crimen organizado en todas sus facetas, no solamente las personas que se encuentran armadas precisamente combatiendo los territorios para el trasiego de drogas y otras actividades delictivas, sino también para desarticular todas las organizaciones financieras, las organizaciones empresariales e industriales que han utilizado recursos de procedencia ilícita
que a través de las carpetas de investigación, a través de los expedientes judiciales, no necesariamente resultaban tan efectivas precisamente para combatirlas por varios frentes. Hoy, desde el punto de vista de la operación policial, desde el punto de vista de la gobernabilidad, los que hemos estado en responsabilidades de primer nivel a nivel nacional, precisamente atendiendo estas condiciones, sabemos que se requería esta legislación para hacerlo institucionalmente más viable. Y además de que esto va a entrelazar mucho más la cooperación internacional con todo el continente, con todo el mundo, precisamente porque estas operaciones no son exclusivas de México, son exclusivas de algunas regiones por lo que hace algunos cárteles, pero los cárteles que han referido, como se sabe, tienen operaciones internacionales y es necesario que ese flujo de información se transmita de manera muy rápida y se actúe de manera contundente y multilateral a todo el mundo. Y yo creo que México hoy está dando ese gran paso legislativo, ese gran paso de marco jurídico de primer nivel, que pocos países del mundo lo tienen así. Se ha criticado sin duda, pero es necesario ante la gravedad, la condición de la realidad que vive nuestro país, pero jamás podría yo decir ni aceptar que están por encima del Estado mexicano. El Estado mexicano es un Estado mexicano muy fuerte, hay gobernabilidad, la gente vive su vida todos los días, sin duda enfrentando los retos de la delincuencia común y de la delincuencia organizada, pero bajo ninguna circunstancia estamos tomados por el crimen organizado. José Mario, le pido si quiere responder por alusiones, porque usted había puesto sobre la mesa que el crimen organizado tiene la misma fuerza que el Estado. ¿Considera que este nuevo marco legal que daría más independencia a las autoridades policiales puede funcionar? A ver, yo solamente quisiera poner sobre la mesa algunos datos duros. Según el informe de Guacamaya Leaks, que salió en 2022, que filtró información de la Secretaría de la Defensa Nacional, en más del 80% de los 2.469 municipios que tenemos en el país, existe la presencia de por lo menos un grupo del crimen organizado, en donde por lo menos, según los datos de Guacamaya Leaks, que vienen de la Sedena, coexisten 2 o más cárteles rivales. Investigaciones independientes nacionales e internacionales han también identificado que existen por lo menos 9 cárteles principales con más de 200 células o fracciones operando en todo el país. Esto incluye el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste y sus brazos armados regionales como los Chapitos, como los Viagra, ¿no? Existe control de facto en territorio nacional en donde se cobra piso a comerciantes, a transportistas, a agricultores. Tenemos el caso de los aguacateros, tenemos el caso de los limoneros, tenemos casos gravísimos en partes del territorio nacional de expulsión o desplazamiento forzado de comunidades enteras que han tenido que salir de sus hogares por la presencia del crimen organizado y por los altos números de violencia en el país, e incluso tenemos intervención del crimen organizado en elecciones, ¿no? Está acreditado que personas ligadas al crimen organizado participaron en la elección judicial del pasado 1 de junio e incluso algunos quedaron electas para llevar a cabo funciones de personas juzgadoras en nuestro país. Decir que existe un ambiente de gobernabilidad en nuestro país y de tranquilidad en nuestro país y que la gente vive tranquila y hace su vida en este país, creo que también es una exageración y es un desacierto. Respecto a la legislación que se está aprobando, que se aprobó en el Congreso de la Unión, creo que es un paso hacia adelante para poder tener una estrategia de seguridad que sea estratégica y colaborativa. Sin embargo, creo que la sociedad civil y también la clase política tiene que poner mucha atención en las garantías para que esta seguridad respete los estándares más altos de transparencia, respete los estándares más altos también de privacidad y se utilicen estos mecanismos de inteligencia en seguridad para poder dar con los responsables de los crímenes atroces que se cometen en nuestro país y para desarticular estas ligas del crimen organizado. Personalmente lo veo como un paso para adelante, pero creo que también marca un foco rojo para la ciudadanía y para la organización civil de estar más pendientes de las intervenciones ilegítimas a la privacidad de los ciudadanos y al derecho también de información de los ciudadanos. Un punto que no podemos dejar de mencionar es la creciente militarización en el país.
Andrés Manuel López Obrador empezó con esta estrategia de militarización en el país, la presidenta Claudia ha seguido con esta estrategia de militarización en el país. Ahora no solamente participan en aspectos de seguridad pública, incluso se modificó el artículo 129 de la Constitución, que nunca había sido modificada en la historia constitucional de nuestro país, funcionaba con una cláusula pétrea de la historia constitucional de nuestro país, y ahora los militares intervienen en todas estas operaciones de seguridad pública, y también no solamente en seguridad pública, en migración, en aeropuertos, en construcción de infraestructura. Creo que una recomendación viable sería utilizar al ejército para reforzar a los mandos civiles, pero generar una estrategia que también saque al ejército de las calles y profesionalice al servicio público civil en la seguridad pública. Creo que México se tiene que enfocar en construir una policía profesional con salarios adecuados, ministerios públicos bien remunerados, profesionales que armen muy bien las carpetas de investigación para que se puedan sostener en los juzgados y se puedan enjuiciar a las personas culpables. Creo que para allá debe de ir la estrategia de seguridad. José Mario, precisamente usted ha tocado varios puntos que nos llevan un poco a la misma pregunta. Y es que, Ricardo, usted digamos que ponía en oposición la estructura del Estado y el crimen organizado, y sin embargo hay una cuestión ineludible que es la infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado y la corrupción, ¿no? Le pregunto qué tan obstaculizante es esta realidad para combatir efectivamente a los grupos de crimen organizado. Bueno, yo quiero dar cifras de fuentes fiables, tomar como una base de datos o una base de información a personas o a páginas de internet que no dan la cara y que no existen, como Guacamaya Leaks, pues obviamente carece no solamente de seriedad, sino de certeza en la información. Yo les quiero dar datos mucho más fiables, como la encuesta nacional de violencia que ha emitido el INEGI precisamente de estos últimos años, y ha señalado que precisamente la violencia ha disminuido en nuestro país a partir precisamente de las estrategias que se han realizado a partir del 2018, cuando fue el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se ha reforzado desde el punto de vista operativo con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Quiero decirles que México tiene 120 millones de habitantes. Tenemos un poco más de 398,000 elementos que forman parte de las Fuerzas Armadas. Pensar siquiera en que el crimen organizado ha desequilibrado, ha desmembrado o está infiltrando las Fuerzas Armadas o las decisiones del Estado, pues no solamente habla de un desconocimiento total de la actividad gubernamental. Como les refería, yo fui subsecretario de Gobierno los primeros 3 años del gobierno del presidente López Obrador, y puedo dar constancia y puedo dar fe de que las actividades de protección a las causas, de atender a las causas que han causado la violencia en nuestro país durante muchísimas décadas, es la primera vez que ocurre. La guerra contra el tráfico ilícito de combustible, como se inició en el 2018, no tiene precedentes. Los sexenios anteriores, donde gobernó el PAN, donde gobernó el PRI, donde inició la guerra contra el narcotráfico, como lo señaló el compañero que está también atendiendo esta entrevista, sin duda fue una guerra fallida que simplemente encendió la pradera de nuestro país para crear más violencia, y con las consecuencias que sabemos. Tenemos a su secretario de Seguridad Pública preso en los Estados Unidos con una condena de más de 38 años por narcotráfico. Ese es uno de los ejemplos primordiales que sostienen esta tesis de que en su momento fue necesario atacar las causas de la violencia, y hoy, con la legislación que se ha aprobado en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, sin duda merece una atención especial para el futuro que viene en materia de seguridad, de inteligencia y de investigación en nuestro país, aunado a un nuevo poder judicial donde está totalmente legitimado. Es el de los pocos países en el mundo donde se ha electo a sus juzgadores federales y a los locales, y esta es una condición de toda una infraestructura donde se está tomando en consideración no solamente la parte judicial, la parte de seguridad nacional, la parte de seguridad pública, donde participan una diversidad de dependencias y donde se ha abierto una puerta muy importante para la colaboración multilateral con todos los países involucrados, desde la producción hasta los consumidores de cualquier tipo de estupefacientes, aunado también esa condición a la prevención
de otro tipo de delitos como los delitos financieros, el lavado de dinero y obviamente todos los delitos relacionados con el uso de tecnología. Tenemos que dar un paso adelante como no había ocurrido hace décadas, y esta legislación es de avanzada. Sí. No existe en el planeta una legislación pensando en la seguridad y en la inteligencia de avanzada como hoy está ocurriendo en nuestro país, y lo vamos a ver en los siguientes meses, en los siguientes años, con los resultados positivos que se están dando. Como nunca antes, hoy la labor de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, ha dado unos resultados que no se habían dado en años en nuestro país. Es un hombre probo, un hombre valiente, que seguramente lo vamos a ver en las siguientes encuestas, en los siguientes números, donde la violencia y la inseguridad en México va a ir bajando y donde se van a traer inversiones precisamente por dar esa certeza de seguridad y sobre todo de legalidad en nuestro país. En breve lo vamos a ver en nuestro país, en México. José Mario, le traslado la misma pregunta que entiendo que usted, Ricardo, ha negado, que es sobre si la infiltración o la corrupción de las autoridades es un problema a la hora de perseguir el crimen organizado. Y si no es la corrupción, la coacción, que al final lleva un poco al mismo resultado. Sin duda. A ver, el problema de corrupción que ha vivido nuestro país a lo largo de su historia ha sido un problema sistemático que ha afectado la impartición de justicia y el acceso de justicia a miles de personas. Creo que Ricardo y yo estamos bastante en un punto similar y no entiendo de dónde vienen estas respuestas en donde se argumenta con un tinte politizado, si lo que acabo de decir es que es igual una legislación de avanzado y un paso para adelante. Pero bueno, regresando a la pregunta, la corrupción ha sido un mal, un cáncer que se ha infiltrado en lo más profundo del Estado mexicano. Creo que la estrategia articulada desde el gobierno para acabar con la corrupción ha avanzado, ha dado pasos para adelante, pero no ha sido lo suficientemente contundente para acabar con este mal. Y ojo, aquí hay un punto bien importante. Debido al carácter sistémico de la corrupción en nuestro país y su existencia a lo largo de la historia de nuestro país, es muy difícil para un gobierno en turno, para una administración, poder acabar con la corrupción y también poder dar una declaración, como lo hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que ya no existe la corrupción. La corrupción existe dentro del aparato gubernamental y se necesitan mecanismos de refuerzo mayores para poder garantizar un derecho fundamental a la población, que es el derecho de acceso a la justicia. Creo que la reforma al Poder Judicial era necesaria, pero no creo que la elección por voto popular vaya a ser suficiente para poder extirpar del Poder Judicial la corrupción rampante que había. Tampoco creo que esta reforma, por ejemplo, al Poder Judicial vaya a profesionalizar a los ministerios públicos y vaya a garantizar que las defensorías públicas que atienden a las personas que no tienen los recursos económicos para poder acceder al sistema de justicia estén debidamente representadas. Creo que una reforma que atienda justamente a las causas raíz de la corrupción tiene que mirar a la justicia cotidiana de todos los mexicanos y todas las mexicanas. Esa justicia cotidiana no está en el Poder Judicial Federal, ni tampoco en los poderes judiciales locales electos por voto popular. Está en los ministerios públicos que están rebasados con miles de carpetas de investigación. Están en las defensorías públicas que están rebasadas con miles de casos, en tanto que no pueden atender las audiencias a las que se les citan y por lo tanto no representan adecuadamente los intereses de las personas que no pueden acceder a el sistema de justicia. Creo que la reforma integral al sistema de justicia tiene que también voltar a ver esas causas que han venido arrastrándose a lo largo de los sexenios y que no han sido atendidas en su integralidad. Y esas reformas también tienen que venir acompañados de un esfuerzo ciudadano constante y continuo para poder impulsar esas causas. El involucramiento de la ciudadanía en la reforma de la justicia en nuestro país es fundamental.
Hablando de las causas de raíz, Ricardo, usted defendía esta legislación que, digamos, va en el camino de dar más poder, ¿no?, a las fuerzas, a la fuerza pública, pero le pregunto por el programa de campaña que abanderaba Claudia Sheinbaum de ir a la raíz de los problemas sociales que al final facilitan el reclutamiento de jóvenes por parte de estos grupos del crimen organizado. Esta agenda, en su opinión, ¿qué frutos está dando? Bueno, con todo gusto. Hay que tomar en consideración también la narrativa de la oposición. Gran parte de lo que se habla de manera negativa en contra de nuestro país, en contra del gobierno, tiene un solo objetivo, que es el 2027 y eventualmente el 2030, que son las elecciones intermedias y la elección federal. No quitemos el ojo del renglón. Contestando a tu pregunta, atender las causas tiene que ver con el recordar de dónde viene nuestro país. ¿Por cuántos años han estado olvidados los jóvenes? ¿Cuántos años estuvieron olvidadas las mujeres en nuestro país? ¿Cuántos años han estado olvidadas las mujeres solteras que se hicieron cargo de las casas como primordial pilar económico en nuestro país? Fue a partir precisamente de este 2018 que todos los beneficios de los derechos sociales convertidos precisamente en apoyos económicos para las mujeres, para los niños, para los jóvenes que estudiaron, para los campesinos, se convirtieron y se les dio un estatus constitucional. Es decir, son derechos para todos los mexicanos con independencia de su ideología o su preferencia electoral. Eso no existía en nuestro país. El dar estos apoyos a los jóvenes, a los campesinos, a los niños, a las madres solteras, a los ancianos, una condición muy importante, es la antítesis de la oposición. Sí. Hay testimonios que pueden ver nuestra audiencia en internet de incluso expresidentes denostando el apoyo a los adultos mayores, denostando el apoyo a los jóvenes, sí, a las mujeres solteras. Una condición de una diferencia filosófica, ideológica y de ignorancia absoluta del pasado de nuestro país, que fue precisamente parte primordial, no solamente de una campaña, sino parte primordial de la actividad del gobierno del presidente López Obrador y sin duda hoy propiciado por la doctora Claudia Sheinbaum, ampliado por la doctora Claudia Sheinbaum, precisamente para que esto acoja a más personas beneficiarias de estos programas sociales. Esta es una de las facetas para enfrentar las condiciones que llamamos lo que ha sido la fuente desafortunada del olvido hacia las personas más marginadas de México. Si no existieran estos programas sociales, miles de jóvenes hubieran dejado de estudiar, muchísimas madres no hubieran podido atender a sus hijos, muchísimos millones de ancianos no tendrían lo suficiente para comprar sus medicinas, para salir de viaje, para su día a día, para poder comer. Estos apoyos sociales se transforman en lo que se denomina bienestar, una condición, un concepto sociológico, político, que se ha convertido también en nuestro país en una figura que se le ha denominado humanismo mexicano. No quiero que esta respuesta que estoy dando se le tome en consideración como un discurso político. Es una condición de realidad que sucede día a día, que tiene apenas poco más de 6 años de haberse implementado, después de 100 años de haber gobernado la oposición, sin haber tenido conciencia social, sin haber tenido un apoyo a estos sectores tan sensibles, tan nobles de nuestro país, y que hoy por hoy, aunado a la legislación que vuelvo a referir en materia de inteligencia, de investigación y de seguridad, aunado a la reforma judicial, sin duda un tema pendiente, la reforma a las fiscalías, tanto la federal como las locales, y otras actividades más que se vendrán haciendo en el transcurso de este sexenio, van a mejorar las condiciones de seguridad y las condiciones sociales de la población entera. Y sin duda unas políticas que, entre otras cuestiones, llevan a que Claudia Sheinbaum tenga unos índices de popularidad que no se ven prácticamente alrededor del mundo. Un 80%, según cifras del mes de mayo, de la población mexicana aprueba su gestión. Pero, José Mario, le planteo que tan, digamos, determinante, como decíamos al principio de este programa, es que al otro lado de una frontera de 3.000 kilómetros de largo esté Donald Trump exigiendo resultados inmediatos a la presidenta Claudia Sheinbaum, digamos, amenazando con represalias en materia comercial si no cumple con los resultados que espera el presidente estadounidense.
Yo creo que la presidenta ha actuado de forma ejemplar en contra de las rivalidades del presidente Donald Trump, que utiliza este discurso reaccionario e incendiario para conseguir los fines que él quiere de forma inmediata. Creo que las respuestas de la presidenta han sido contundentes, han sido firmes, incluso ha habido un consenso por todas las fuerzas políticas de nuestro país en apoyar esas decisiones que se han tomado debido a los ataques de Estados Unidos. Y creo que la presión que se ha generado en la esfera internacional y en la esfera bilateral ha venido muy bien en el ámbito legislativo, y no solamente en el ámbito legislativo, porque es bien importante decir y precisar una cuestión. Una cosa es lo que se legisla en el Congreso de la Unión y el entramado jurídico que sustenta las instituciones de seguridad pública, y otra cosa son los resultados. Sin lugar a dudas, ambos conceptos y ambas situaciones están estrechamente vinculadas, pero la legislación es un medio para lograr ese fin. Y como lo mencionaba Ricardo, creo que la ciudadanía va a estar muy pendiente de poder evaluar justamente esos resultados tan benéficos para el pueblo de México en materia de seguridad y protección. Regresando a la pregunta, las presiones del presidente Donald Trump creo que han venido bien para que se lleven a cabo estas discusiones en el ámbito legislativo y se lleven a cabo estas operaciones ejecutivas que se han venido dando, por ejemplo, en el tema del huachicol en nuestro país, para demostrar que al interior de nuestro país se están llevando a cabo acciones tendientes a garantizar la seguridad interior y también las relaciones bilaterales que hay entre estos dos países. Yo estaría por decir que la presidenta ha actuado de forma ejemplar, que estas presiones han propiciado una discusión interna necesaria en nuestro país, y esperamos justamente que en el avance de estas discusiones y en el armado de este andamiaje jurídico se sigan tomando voces, se sigan tomando en cuenta voces disidentes, voces de la ciudadanía, voces de los expertos, para poder tener un consenso de cuál es el mejor andamiaje jurídico que va a proporcionar las herramientas necesarias para poder acabar con el crimen organizado en nuestro país. Para terminar, precisamente recogiendo este objetivo de acabar con el crimen organizado en México, les pregunto, en su opinión y un poco en síntesis, porque nos quedamos sin tiempo, ¿qué tan lograble es este objetivo, teniendo en cuenta que el crimen organizado se financia, entre otras cuestiones, a través del narcotráfico, y que México es víctima de su geografía, siendo un país fronterizo con Estados Unidos, uno de los principales mercados de la droga a nivel mundial? Para terminar, Ricardo. Bueno, considero que se tiene que tomar en consideración por parte de la audiencia que México tiene un gobierno fuerte. La doctora Claudia Sheinbaum tiene una aprobación de más del 83% de la población mexicana. México está estrenando legislación precisamente para enfrentar todas las facetas y todos los aspectos relacionados con la Comisión del Crimen Organizado. La relación con los Estados Unidos es inmejorable. Las condiciones relacionadas también con seguridad, comercio exterior, aduanas, migración, son agendas que se tienen que atender sin duda. Hay condiciones en nuestro país para que estas circunstancias que han motivado a las personas a migrar a los Estados Unidos, que tiene una historia esto de más de 100 años, recordemos esa historia de migración en nuestro país, que en principio fue un acuerdo entre las partes con los braceros a los Estados Unidos, y posteriormente se dieron las condiciones desafortunadas en México para que hubiera una migración masiva hacia los Estados Unidos, aceptada, que hoy forma parte de la economía de los Estados Unidos. Pensemos nada más en la cifra de 40 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos, y tomando en consideración la pregunta relacionada con el crimen organizado, también los Estados Unidos tienen una enorme responsabilidad respecto a los adictos que tienen en su país, el serio problema de salud pública, y por supuesto también todo lo que tiene que ver con la proveeduría de armas y cartuchos que llegan a México, que el 90% de las armas que se utilizan en nuestro país tienen esa procedencia de Estados Unidos. Ellos tienen que tomar en consideración también estas condiciones, estas aristas que afectan a la seguridad pública bilateral. México es un país de paso. México no necesariamente es solo un país productor de drogas.
México se convirtió en un distribuidor donde se producen las drogas en mayoría de mayor consumo en los Estados Unidos, sigue siendo Sudamérica. Entonces son condiciones que no se deben de olvidar, que se tienen que tomar en consideración, Ricardo, y que se tiene que trabajar como se ha venido haciendo bilateralmente y de manera conjunta. México ha rechazado la intervención exterior. México no es un protectorado, tiene un gobierno fuerte y tiene una doctora que es considerada como una de las mayores líderes a nivel mundial. Ricardo, muchas gracias. Le quiero dar el turno para que también aporte su conclusión, José Mario, en esa dirección, ¿no?, que planteábamos. Mientras exista esta demanda en Estados Unidos, ¿qué puede hacer México como país de paso, como comentaba Ricardo, o como productor en otra medida? Sí, para contestar puntualmente a tu pregunta y para concluir, creo que erradicar el crimen organizado es poco realista mientras la ecuación costo-beneficio siga tan inclinada a favor de los grupos criminales. Creo que lo viable... Hemos perdido justamente en estos últimos segundos de programa la conexión con Ricardo y con José Mario. José Mario, precisamente lo que nos señalaba es que la balanza costo-beneficio todavía no es suficientemente pesada del lado del costo como para que esta lucha contra el crimen organizado sea totalmente exitosa en México. Este es, sin lugar a dudas, un tema en desarrollo que tendremos seguramente posibilidad de volver a tratar aquí en el debate de France 24. En ausencia de nuestros invitados, igualmente les agradezco su participación. El agradecimiento también es para todo el equipo técnico, para Laura Garzón a la producción de este programa y Tania Herrera a la producción de invitados, y a ustedes, como siempre, por su atención. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa, en France 24 y france24.com. Sus historias inspiran el futuro. Su día a día es la actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos están en el corazón de nuestros programas. Les contamos los que hicieron América Latina y los que la construyen hoy. Les contamos un mundo hecho día a día por los que lo habitan. Liberté, égalité, actualité.